conferencia complementaria a nuestro tema, a nuestra clase, deterioro cognitivo que se manifiesta posterior a haber padecido de COVID. Entonces, dejo a la profesora Diana con ustedes y no sé, una hora y cuarto, lo que tú digas. Sí, profe, una hora, incluyendo las preguntas, va a estar Entonces, suficiente. pensemos entre estar terminando como a las 7:15, por ahí. Sí, profe, Sí. máximo. Bueno, máximo. Yo lo pedí como, yo siempre pido 2 horas porque nunca sé, pero Claro, depende cuántas preguntas hayan al final, ¿no? Podemos espero que haya conversar un mucho porque poquito. espero que no se estén durmiendo allí y comiendo y viendo las noticias, sino atendiendo. Así que debe haber muchas preguntas. Muy bien, todo tuyo el micrófono. Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Mucho gusto. Pronto nos conoceremos de forma presencial, si todo sale como previsto. Soy, como decía la profe Melba, profesora de la materia de psicofisiología, que es la que ahora van a tener conmigo el próximo cuatrimestre, y también de investigación psicológica 1 y 2, que es a finales del tercer año y a principios de cuarto año. Entonces, hoy le estaré hablando sobre el deterioro cognitivo post-COVID o las alteraciones cognitivas post-COVID y la afectación en general del sistema nervioso central y de las capacidades funcionales del cerebro debido a COVID-19. Entonces, al final, por favor, o a medida que voy hablando, vayan poniendo todas sus preguntas en el chat o en el icono de preguntas y respuestas. Y al final de la charla, pues vamos a contestar sus preguntas y a conversar un poquito sobre lo que se habló. Quiero empezar mostrándoles esta imagen que me encanta, me parece una imagen muy completa que explica un poco de dónde viene esa alteración cognitiva generalizada que surge de COVID. ¿Sí? Acá estamos viendo un poco tanto en un COVID agudo, es decir, que apenas te da y antes del primer mes, y después lo vamos a ver también en un post-COVID, que es este síndrome que se manifiesta después de la cuarta semana, ahora lo vamos a hablar un poco mejor, pero hay una serie de patologías que interactúan la una con la otra para provocar el declive cognitivo y funcional en las personas que tienen COVID. Por un lado tenemos aquí en morado a la izquierda los factores de riesgo. ¿Sí? Las personas que tienen, por ejemplo, edad avanzada o comorbilidades, quiere decir que tienen varias enfermedades a la vez, presentan un mayor factor de riesgo para manifestaciones o alteraciones cognitivas posteriores. También personas que tenían enfermedades crónicas de base, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, enfermedades pulmonares, todo esto es un factor de riesgo para que después de que te da el virus manifiestes problemas cognitivos. Esto sumado a una inflamación generalizada que provoca COVID, porque COVID es un virus que entra al sistema nervioso, al igual que entra a otros sistemas del cuerpo, y provoca inflamación. En el cerebro, uno de los factores asociados es que se empiezan a liberar proteínas que son inflamatorias y esto ocasiona que empiecen a alterarse diferentes estructuras cerebrales, incluso a nivel de la célula, de la neurona, y por ende a largo plazo entonces tenemos a corto y mediano y largo plazo tenemos las alteraciones cognitivas. A nivel pulmonar, diferentes situaciones como la hipoxia, como problemas en el endotelio pulmonar, problemas en las paredes pulmonares, problemas asociados a la hemorragia pulmonar, a las neumonías, a las pulmonías, pueden manifestarse como factores de riesgo para luego tener problemas cognitivos. Toda la patología vascular, como los coágulos que se pueden formar a raíz de COVID, los trombos, que es cuando se suelta algún coágulo y empieza a viajar por diferentes venas y arterias en el cerebro y luego tapa algunas de estas o provoca hemorragias cerebrales, esto también es un factor de riesgo para que haya luego una alteración cognitiva.
Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la afectación neurológica, ¿sí? Estas proteínas inflamatorias eh, se da un poco esta inflamación porque el virus atraviesa la barrera hematoencefálica, provocando una inflamación generalizada del cerebro, además de una alteración y un incremento del estrés oxidativo y una activación de la microglía, que como ustedes ya han escuchado seguramente en neurociencia, las microglía son varios tipos de células que apoyan a la neurona. Se ha visto de que en el caso de COVID se sobreactivan y esto está asociado con afectación neuronal. Y por supuesto también tenemos acá a la derecha el curso de la hospitalización. Personas que han sido sometidas a cuidados intensivos, personas que han tenido que ser entubadas, personas que han tenido que recibir oxigenación mecánica de alto flujo, por ejemplo, son personas que tienen mayor riesgo a padecer trastornos cognitivos y a largo plazo tener el síndrome post-COVID más grave. Esto también se asocia a las situaciones en las que el ritmo circadiano está totalmente alterado, porque la persona hospitalizada pierde un poco la noción del tiempo, especialmente los que están en estas salas que no tienen, por ejemplo, ventanas, pierden un poco la noción de si es día, si es noche, están muy confundidos. La misma hospitalización, sin tener que ver con COVID, provoca desorientación y confusión en el paciente. Entonces, estas personas que están hospitalizadas y peor en cuidados intensivos, al final tienen un mayor riesgo de estar afectados cognitivamente. Y el aislamiento, ¿sí? El aislamiento es fundamental como un factor de riesgo porque ustedes saben de que nosotros somos seres sociales, ¿sí? Somos animales sociales, como se nos dice. Entonces, nosotros necesitamos esos espacios de socialización, necesitamos además apoyo. Si nos sentimos muy enfermos, y encima estamos en un hospital solos, sin poder ver a nuestra familia, sin recibir ni una sola visita, e incluso las visitas de los médicos y las enfermeras son muy limitadas. Entonces, vamos a deprimirnos, vamos a subir nuestros niveles de estrés, de ansiedad, y eso también va a tener una afectación o va a afectar directamente la cognición. Entonces, como ustedes ven, es un abanico de situaciones que confluyen la una con la otra para provocar un declive cognitivo y funcional. Específicamente a nivel neurológico, ¿qué ocurre en el cerebro que provoca que COVID tenga secuelas cognitivas? Por un lado, la neuroinflamación. ¿Sí? La neuroinflamación implica de que cuando COVID ataca el sistema nervioso, una de las cosas que pasan es que muchas proteínas inflamatorias empiezan a liberarse. Y estas proteínas afectan diferentes estructuras cerebrales. Y entre estas estructuras está, por ejemplo, el hipocampo, que como ustedes ya deben saber está asociado con todos los procesos de memoria. Así que una de los síntomas o de las funciones cognitivas que más se ve afectada con COVID es justo la memoria. Y esta es un poco la explicación de base fisiológica del por qué. ¿Sí? El hipocampo y las estructuras del diencéfalo, en la parte media del diencéfalo, son muy susceptibles, muy vulnerables a cualquier tipo de patología cerebral. Y en este caso, la neuroinflamación las afecta muchísimo, provocando que luego hayan problemas cognitivos. Perdemos oxígeno. Las personas que están enfermas de COVID con un COVID grave tienen una oxigenación muy baja, que muchas veces puede requerir que se tengan que entubar o quedar en cuidados intensivos. Y esta falta de oxígeno, que se llama hipoxia, provoca una afectación neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Que las neuronas empiezan a morirse literalmente, se lastiman, se mueren por la falta de oxígeno en el cerebro. Y esto afecta, obviamente, entonces la estructura cerebral y por ende la función cognitiva. Y otro mecanismo que está asociado a la afectación neurológica por COVID es el estrés asociado a la pandemia. O sea que no solamente tenemos el efecto y el impacto del virus en el sistema nervioso como tal, sino que aparte de eso tenemos toda la parte psicosocial de la pandemia que afecta a las personas.
el aislamiento, las cuarentenas, las restricciones, la disminución de las actividades físicas, de las actividades sociales, ha hecho que las personas aumenten sus niveles de estrés, de depresión, de ansiedad, que son como eh, las tres condiciones psiquiátricas más comunes asociadas a la pandemia, y esto ha provocado que hayan niveles anormales de cortisol y otras hormonas en el organismo, afectando a nivel cerebral también las estructuras y por ende afectando la cognición. Entonces todo está unido, no son procesos individuales, separados, mejor dicho, sino que todo confluye para afectar la cognición. Entonces, vamos a hablar un poco de también manifestaciones neuropsiquiátricas, y todo esto es en la fase aguda, quiere decir antes del mes de haber presentado síntomas, después de contagiarte de COVID. Dentro de las alteraciones neurológicas más comunes, tenemos una de las más reportadas es la fatiga. Las personas que se están recuperando de COVID reportan muchísimo cansancio y fatiga, ¿sí? Incluso meses después, que ya lo veremos con el post-COVID, siguen mencionando que se sienten cansadas, que es como que el cuerpo les pesa mucho, las piernas les pesan. Tenemos también otros síntomas neurológicos como la pérdida de gusto y de olfato, agusia y anosmia, principalmente en los casos leves o en personas más jóvenes. Pero esta es una manifestación neurológica del virus. Los dolores de cabeza, las cefaleas, también manifestadas en personas que están en una fase aguda de COVID. El delirium quiere decir como estos estados confusionales en los que estás desorientado, eh, ocurre mucho más común en personas que son mayores de 65, y también es más común en personas que han sido hospitalizadas por periodos prolongados y que por supuesto han estado más graves. Y también tenemos desórdenes neuromusculares, porque el virus afecta no solamente el sistema nervioso central, sino también la periferia. Entonces tenemos personas que tienen afectados las extremidades, los músculos con mucha debilidad, pérdida de fuerza, y tienen que hacer incluso rehabilitación después de contagiarse del virus. Y también son comunes los accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares incluyen los ictus, por ejemplo, las isquemias, en las que algo tapa tu arteria y no permite el flujo de oxígeno, y también pueden incluir las hemorragias, en las que la arteria se rompe y se riega sangre por el cerebro. Y eso es muy tóxico. Cuando la sangre está fuera de la arteria, afecta mucho las estructuras y las conexiones, las neuronas, etc. Por otro lado, también tenemos condiciones neuropsiquiátricas asociadas al virus en la fase aguda. Las más comunes son ansiedad, estrés, tanto estrés agudo como estrés postraumático y depresión, ¿sí? Estamos hablando de que más o menos el 40% de las personas que se han contagiado de COVID manifiestan haber tenido en algún momento síntomas de ansiedad, estrés o depresión. También son muy comunes las alteraciones del sueño. Las personas en el momento en el que están hospitalizadas manifiestan muchas dificultades para poder conciliar el sueño o quedarse dormidos toda la noche, y cuando salen del hospital siguen manifestando estas quejas. Y vemos que es una prevalencia alta también, entre el 20 y el 40% de las personas manifiestan de que tienen patologías del sueño asociadas con COVID. Y en cuanto a los déficits cognitivos, que ahora obviamente es en esto lo que vamos a profundizar en un momento, está uno de los más reportados, que es comúnmente se le conoce con su nombre en inglés, que es brain fog. Y el brain fog hace referencia a un pensamiento nublado. No puedo pensar claramente. Estoy con la cabeza abombada, la siento como si estuviera pesada, grande, no pienso claramente, lo tengo como una nube, como el pensamiento nublado. A eso hace referencia el brain fog. Y a nivel como de medirlo objetivamente, parece estar asociado con la función ejecutiva. Sí, que ustedes saben y poco a poco van a ir aprendiendo más, pero la función ejecutiva tiene que ver con toda la parte de la función superior como tal, ¿sí? De poder organizar nuestro pensamiento, de
poder planificar nuestro pensamiento, de plantearnos objetivos y metas y cumplirlos, de organizarnos, de poder inhibirnos también, de ser flexibles. Todo eso tiene que ver con la función ejecutiva. Y se ha reportado como uno de los síntomas más comunes la disfunción ejecutiva asociada a COVID. Por supuesto, son también muy comunes los déficits en la memoria. ¿Sí? La memoria a corto y largo plazo se ven alteradas en personas que tienen COVID, y la atención. Las personas se quejan de que les cuesta mucho prestar atención, de que no logran concentrarse, y esto también está asociado al brain fog que les comentaba al inicio. Y también se han reportado algunas alteraciones en el lenguaje, como por ejemplo, a veces dificultades para seguir instrucciones, para comprender instrucciones, y también alteraciones en la fluidez verbal. Entonces vamos a ver la prevalencia de estas alteraciones cognitivas en las fases agudas, o sea, mientras los pacientes están hospitalizados. En cuanto a la disfunción ejecutiva, los estudios señalan una prevalencia alta, y muchos estudios manifiestan que hay alteraciones, pueden haber alteraciones en la función ejecutiva y no en la cognición global. O sea que a nivel global la persona está relativamente bien, pero específicamente en la función ejecutiva empieza a fallar. Y, varios estudios manifiestan que hay más alteración en función ejecutiva que incluso en otros, como memoria, atención, capacidades visoespaciales y lenguaje. Y se ha visto también alteraciones en la atención y la capacidad de concentración, como les comentaba hace un momento. Las alteraciones en la memoria también son altas, entre un 20 y 30%, especialmente en la memoria verbal episódica, es esa memoria que te permite recordar cosas de tu vida, ¿sí? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste la semana pasada? ¿Qué hiciste hace un mes? Cosas como que tú haces en el día a día. A eso hace referencia esa memoria. Y también se han visto alteraciones en la memoria visoespacial en pacientes, incluso en casos leves. Y a nivel de déficits generales, de déficits en la cognición global, cuando agarramos y hacemos una prueba de cribado para evaluar múltiples dominios cognitivos de una manera más rápida, nos damos cuenta que los mayores déficits reportados son en la memoria, en la atención, en la función ejecutiva, en las capacidades visoespaciales y en el lenguaje. Y bueno, como ya les había comentado, en el lenguaje una prevalencia que oscila entre el 10 y 20%, y lo que les comentaba en la comprensión y en la dificultad de seguir órdenes. Hablemos entonces del síndrome post-COVID como tal. Este síndrome hace referencia a la aparición o la continuación de síntomas después del mes de contagiarte, de la aparición de los primeros síntomas. Estamos viendo esta gráfica. Aquí, en este momento, digamos, la persona se contagia, ¿sí? Es expuesta al virus. En este momento donde dice semana -2, -1, la persona es expuesta. Si se hace una prueba, no la va a detectar la prueba, va a salir negativa. Y a partir más o menos de la primera semana, de los primeros 5 días, una prueba como un PCR puede detectar el virus. En una situación ideal, lo que debería ocurrir es que la carga viral baje para la segunda semana, y en este momento ya, por ejemplo, la persona deja de ser contagiosa, y que poco a poco su afectación a nivel físico, fisiológico, cognitivo, empiece a disminuir y se acabe la enfermedad, ¿sí? De que en un mes ya estés totalmente recuperado. ¿Qué ocurre en algunos pacientes? En algunos pacientes llega la cuarta semana después de presentar los primeros síntomas, y la persona sigue manifestando dificultades en diferentes sistemas del organismo. Y acá entonces entramos en una fase que se llama síndrome post-COVID, y tiene muchos nombres, ¿no? Síndrome post-COVID, o simplemente llamarle post-COVID, o post-COVID agudo, post-COVID crónico, tiene muchos nombres, pero hace referencia, o en inglés long COVID es uno de los más comunes, hace referencia a que sigues manifestando síntomas después de la cuarta semana de haber manifestado los primeros síntomas. Y este post-COVID se divide en una fase subaguda y en una fase crónica.
La fase subaguda de post-COVID es entre la semana cuarta y la semana 12 después de haber presentado los primeros síntomas. Y el síndrome crónico es después de la semana 12 hasta después de los primeros 6 meses después de haber presentado los primeros síntomas. ¿Y qué síntomas son los que se mantienen? La fatiga principalmente, ¿sí? La debilidad muscular, el dolor en las articulaciones, la dificultad para respirar, la tos puede persistir durante mucho tiempo. En términos de lo que nos interesa a nosotros en salud mental, persisten síntomas de ansiedad, persisten síntomas de estrés, persisten síntomas de depresión, persisten dificultades para dormir, puede persistir el estrés postraumático, especialmente en personas que estuvieron en cuidados intensivos. Persisten las dificultades cognitivas, este brain fog que comentábamos, pueden persistir los dolores de cabeza y asociados a otros órganos pueden persistir, por ejemplo, los dolores en el pecho o incluso una neumonía que demore en curarse, en sanar en su totalidad. Puede haber incluso una dificultad todavía para respirar porque los pulmones no se han recuperado del todo. Eh, pueden persistir trombos en el organismo, puede provocar enfermedades del riñón y enfermedades de la piel, enfermedades a nivel de circulación, y hay un síndrome en el que las personas tienen durante muchos meses los dedos de los pies y de las manos morados, y también pérdida de cabello. Entonces, este long COVID es eso, persistencia de los síntomas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener síndrome post-COVID? Vamos a empezar con la edad. A mayor edad, mayor factor de riesgo de que tengas un síndrome peor post-COVID. ¿Sí? El sexo, en algunos estudios se reporta de que las mujeres tienen mayor riesgo de tener un síndrome post-COVID que los hombres. Comorbilidades preexistentes, personas que ya tenían varias enfermedades antes de contagiarse, tienen mayor riesgo a presentar síndrome post-COVID. Personas que tuvieron una enfermedad mucho más severa tendrán mayor riesgo de presentar post-COVID. Otros factores, como por ejemplo factores que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas. Probablemente si tú estabas en un hospital donde no te podían atender adecuadamente o al salir del hospital no pudiste comprarte todos los medicamentos que te tenías que comprar, o no pudiste atenderte o descansar como tenías que descansar, entonces puede que tu enfermedad se extienda, se alargue. La cantidad de síntomas también se ha reportado como un factor de riesgo. Personas que tuvieron 5 síntomas o más en la fase aguda tienen un mayor riesgo de tener un post-COVID más largo y más severo. Y para lo que nos interesa a nosotras, personas que tenían previamente condiciones de salud mental tienen mayor factor de riesgo en la etapa post-COVID de presentar síntomas persistentes psiquiátricos, neuropsiquiátricos. Lo que se está reportando mucho actualmente es que las personas que están vacunadas tienen un menor riesgo de presentar un síndrome post-COVID. Y si lo presentan, tienen más probabilidad de tener un síndrome más corto y menos severo, ¿sí? O sea que la vacuna incluso ayuda en este sentido, en minimizar los efectos del post-COVID. Ya habíamos hablado un poco de las manifestaciones más comunes, pero específicamente en el síndrome post-COVID, las más comunes son las neurológicas y las psiquiátricas. ¿Sí? El brain fog que les había mencionado, la pérdida de olfato y gusto puede persistir y puede durar meses. Y hay personas que están reportando que si se contagiaron el 2020 y tuvieron, por ejemplo, anosmia, que es la pérdida de olfato, esto sigue el 2022. Nunca lo llegaron a recuperar en su totalidad. Y se está tratando de estudiar qué pasa, por qué a estas personas les está pasando esto. Dentro de los psiquiátricos, ya les había comentado que los más comunes, depresión, trastorno de estrés postraumático, ansiedad, y esto del aislamiento social, pues incrementa como la gravedad de los síntomas psiquiátricos. Y bueno, ya habíamos hablado de la tos, el dolor de pecho, las palpitaciones, enfermedades de la piel, dolor
fatiga, neuropatías periféricas, o sea, alteraciones en músculos, en articulaciones, en todo lo que tiene que ver con la periferia, en los nervios, ¿sí? Principalmente en los nervios periféricos. Entonces hablemos ahora específicamente de los déficits cognitivos asociados a post-COVID. Se han hecho varios estudios, no tanto como de los síntomas neuropsiquiátricos, pero cada vez salen más de los síntomas cognitivos. Y tenemos varios estudios también de metaanálisis y de revisiones sistemáticas en las que se analizan muchos artículos para llegar como a una conclusión general. Y en este en particular me llamó mucho la atención porque en este estudio lo que se hace es que se agrupa a las personas en varios grupos y es muy interesante. Acá vemos el grupo de personas que tuvieron síntomas, pero no síntomas respiratorios. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona pudo haber tenido diarrea, por ejemplo, o vómito o fiebre, pero no tuvo dificultades para respirar y no tuvo pulmonía, ni neumonía, ni nada de eso. En el segundo grupo, y acá vamos a ver luego, les voy a mostrar o explicar, aquí estamos hablando de su desempeño cognitivo. Mientras más abajo llega este cuadro gris, el peor es el desempeño. ¿Sí? Imaginemos que esta es como que la línea de lo normal, de lo promedio, y estamos hablando de las desviaciones estándar por debajo de lo promedio. O sea, cuántas veces, cómo se compara esa persona con una persona que está en la línea normal. Y vamos viendo que a medida que vamos aumentando síntomas y necesidad de atención más específica o diferentes tipos de atención, vamos experimentando más síntomas cognitivos. Entonces vemos de que las personas con síntomas pero sin síntomas respiratorios realmente no están tan mal a nivel cognitivo. Las personas que tenían síntomas respiratorios pero que no necesitaron asistencia, están a nivel cognitivo un poco, con un desempeño un poco peor que el primer grupo, pero no tan grave, y va empeorando a medida que hay síntomas respiratorios y la persona sí necesitó asistencia médica en casa, y va empeorando a medida que la persona fue al hospital, pero no tuvo que recibir, no fue entubada esa persona. Y miren lo que pasa cuando la persona va al hospital y tiene que estar entubada en cuidados intensivos. Su desempeño cognitivo es muy por debajo de los demás. ¿Sí? Aquí podemos ver entonces un bajón en el desempeño cognitivo en función de cuán grave fue tu enfermedad. Y esto es lo que se ha estado reportando a lo largo de los estudios. Y hace sentido, ¿verdad? Si tenías durante mucho tiempo dificultades para respirar y no estaba llegando oxígeno a tu cerebro y se estaba a la vez produciendo daño vascular y se estaba a la vez produciendo un aumento en el estrés y un aumento en las proteínas inflamatorias, tus estructuras cerebrales, tus neuronas, todo se va alterando. Y al final vas a tener muchos más síntomas. Por otro lado, se hizo este estudio que se publicó en JAMA el año pasado y lo que se vio fue que los síntomas cognitivos, los déficits cognitivos más prominentes, es decir, los más comunes en los participantes de este estudio fueron en la velocidad de procesamiento, quiere decir cuán rápido procesas la información que te llega, también en la función ejecutiva, que era lo que comentábamos hace un momento, que tenía que ver con toda la planificación, organización, es la parte frontal, en la fluidez fonológica y en la fluidez semántica, cuánta fluidez tienes al hablar, cuántas palabras puedes decir sin haberlas practicado antes, dependiendo si te dan la categoría semántica previamente o no. Dificultades al momento de codificar la información, y esto tiene que ver mucho con el aprendizaje. ¿Sí? Cuando nosotros estamos aprendiendo, codificamos la información a medida que le vamos prestando atención, ¿verdad? Lo primero que tiene que ocurrir es que le prestemos atención a esa información. Cuando le prestamos atención, vamos codificando esa información y va entrando a nuestra memoria a corto plazo. Y se debe almacenar en una situación común y corriente, normal, entre comillas,
esa información se almacena y luego debe ser fácil recuperarla. Pero si hay dificultades en la codificación, puede también estar alterada la recuperación porque no se almacenó adecuadamente esa información. Y en los casos asociados a COVID hay dificultades tanto en la codificación como en la recuperación. Y en el caso cuando se comparaban los pacientes hospitalizados versus los no hospitalizados, en el área en la que mayor diferencia se vio fue justo en la función ejecutiva. O sea que las personas que habían sido hospitalizadas estaban mucho peor en la función ejecutiva que las personas no hospitalizadas. Y entonces, ¿cuáles son los déficits más comunes ya hablando de síndrome post-COVID? Se ha visto en diferentes estudios que en más del 25% de las personas estudiadas hay todavía déficit cognitivo hasta 4 meses después, ¿sí? O sea que estamos hablando en una fase subaguda. Sin embargo, ya ahorita estamos a unas alturas en las que se puede estudiar y se está estudiando el síndrome post-COVID 1 año después de haberse contagiado o incluso hasta 2 años después. Y aquí lo que vamos a ver es cuánto realmente perdura este síndrome post-COVID y cuán afectadas están las personas. Y lo que se ha visto con los estudios es que los factores más predictores son la gravedad de la enfermedad, si la persona tuvo depresión y cuántos fueron sus niveles de inflamación. Y los más comunes, mente nublada, alteraciones o el brain fog, alteraciones de la memoria a corto y largo plazo, alteraciones en la función cognitiva, alteraciones en la atención y en la concentración, dificultades para hacer varias cosas a la vez, también alteraciones en la fluidez verbal, que ya lo habíamos mencionado. Y acá yo quiero hacer como una comparación entre COVID y otras condiciones que son similares a COVID. Ustedes saben de que COVID no es el primer virus de este tipo. Sí es el primero que ha provocado una pandemia, pero ya habían otros virus como SARS, MERS, como SARS y MERS, que habían provocado epidemias. Lo que pasa es que a nosotros no nos había llegado, pero sí estaban presentes en Asia hace unos años atrás, tampoco tantos años atrás. Y por otro lado, COVID se asocia a un síndrome que se llama el síndrome de dificultad respiratoria, que no tiene que ver con un virus. Este síndrome de dificultad respiratoria puede ocurrirle a una persona que tiene, por ejemplo, una neumonía de la que no logra salir y se le complica y se convierte en este otro síndrome. Y en este síndrome lo que se ha visto es que después de 1 a 2 años, todavía los pacientes siguen quejándose de alteraciones en la cognición. Y miren esta prevalencia tan alta. ¿Sí? Más del 50%, aproximadamente el 50% de todos los pacientes que tuvieron síndrome de dificultad respiratoria siguen manifestando alteraciones en la cognición de 1 a 2 años después de tener el síndrome. 5 años después, 20% todavía manifiestan que tienen secuelas cognitivas. Y a nivel de manifestaciones neuropsiquiátricas, de 6 a 12 meses después, el 30% sigue mencionando de que tiene todavía síntomas de depresión, ansiedad, e incluso un porcentaje de que tienen todavía síntomas de estrés postraumático. Y en cuanto a los virus que son similares a COVID, que es MERS y SARS, se ha visto en diferentes estudios de que los déficits en la memoria y en el funcionamiento ejecutivo eran comunes en las fases agudas, casi en un 40% de los pacientes. Y de un mes a un año después de la infección, el 15% de los pacientes todavía seguía diciendo de que tenían disfunciones cognitivas. Esto ahora para nosotros es relevante porque podemos imaginarnos lo que va a pasar con COVID y ya lo estamos viendo. Ya sabemos de que 1 año después hay gente que sigue manifestando alteraciones cognitivas, físicas, neuropsiquiátricas. Y entonces esto se sigue estudiando. Y en cuanto a las alteraciones neurológicas,
en más de la mitad de los casos, 30 meses después seguía manifestando, en 33% más o menos de los casos, 30 meses después seguía manifestando síntomas de depresión, ansiedad, estrés. Entonces les quería compartir un poco en la segunda parte, y ya la última de la charla, lo que nosotros hacemos en nuestro grupo de investigación. Como ustedes saben, yo, como dijo la profe Melba, trabajo en un instituto que se llama Indicasat, y dentro de Indicasat tenemos un programa sobre investigación en envejecimiento. Es un programa que se estableció el 2011 con la doctora Gabrielle Britton, que es una neurocientífica panameña que se formó en Estados Unidos y regresó a Panamá al Centro de Neurociencias, y formó en colaboración con otros médicos y otro colega del instituto el Panama Aging Research Initiative, que es una iniciativa para estudiar el envejecimiento. Entonces nosotros tenemos varios estudios que llevamos a cabo en Indicasat, desde el programa PARI. Colaboramos con varias instituciones. Entonces, tenemos nuestro propio estudio en el que les estamos dando seguimiento a nuestros participantes para estudiar su cognición y las variables de salud mental asociadas con COVID. Tenemos un estudio en el que colaboramos con la Caja del Seguro Social. Es un estudio con pacientes hospitalizados por COVID-19 y para explorar específicamente los síntomas neuropsiquiátricos. También colaboramos con el Hospital Paitilla para estudiar personas que estuvieron en un estudio que tenía que ver con anticuerpos, tanto pacientes que se habían contagiado del virus y lo sabían, como personas que nunca se habían contagiado, nunca habían manifestado síntomas, pero igual presentaban una carga alta de anticuerpos. Vamos a darle un seguimiento a este estudio. Y también tenemos un estudio también de la USMA, sobre intervención cognitiva para personas mayores. Entonces les quiero hablar un poco de nuestro estudio en el que le dimos seguimiento a nuestros participantes. Lo que hicimos fue, cuando llegó el 2020, llegó la pandemia, no los pudimos traer más al instituto de manera presencial, porque las personas no podían venir porque eran población de riesgo, porque eran personas mayores de 60. Entonces lo que empezamos a hacer fueron llamadas de seguimiento en 2 puntos en el tiempo. La primera fue a mediados de 2020 y la siguiente fue más o menos como en febrero de 2021. Entonces empezamos a hacer un MOCA telefónico, utilizar un MOCA telefónico. Cuando lleguen a la materia de neuropsicología sabrán lo que es un MOCA, si no lo saben ya, pero esta es una prueba para evaluar cognición global, y es una prueba que se le llama de cribado o de screening. Es una prueba relativamente rápida que se puede hacer en, por ejemplo, 20 minutos, 15 a 20 minutos, y que evalúa múltiples dominios cognitivos. Y hay una versión telefónica, entonces nosotros aplicamos esta versión telefónica, y hicimos una comparación entre personas que habían dado positivo por COVID y personas que no habían dado positivo por COVID. Y también pasamos unas escalas telefónicas para evaluar síntomas de depresión y ansiedad. Entonces, cuando dividimos a nuestros participantes en COVID positivo y COVID negativo, vemos que las personas, no hubo realmente a nivel de MOCA, a nivel de cognición global, no hubo diferencias significativas entre los grupos, ni tampoco en cuanto a depresión y ansiedad. Sin embargo, cuando les preguntábamos si se sentían que tenían un peor desempeño, o sea, un deterioro subjetivo que no se manifestó en la prueba, pero cuando le preguntábamos, ¿usted está peor cognitivamente de lo que estaba antes? La persona decía que sí. Y aquí sí vimos diferencias significativas. Las personas que sí tenían, que sí habían sido contagiadas de COVID, manifestaban que tenían un peor desempeño antes de la pandemia, y al final, o sea, la segunda llamada que nosotros hicimos en febrero, manifiestan que tienen todavía peor desempeño que al inicio. O sea que digamos, antes del 2020
a 2021 empeoró su desempeño cognitivo. Decían, las personas que se habían contagiado de COVID decían que tenían un peor desempeño cognitivo. Pero ocurrió algo que nos llamó mucho la atención. Las personas que no habían sido contagiadas con COVID ocurrió lo mismo. Estas personas también decían que su desempeño cognitivo había empeorado el 2021, o sea, durante la pandemia. Entonces aquí empezamos a pensar de que quizá la explicación para su empeoramiento de la cognición no tenía tanto que ver con el virus, sino tenía que ver con la situación en la que todos estábamos viviendo. O sea que esto es muy difícil de entender el mecanismo exacto, si es por COVID o si es porque estás en medio de una pandemia y la situación psicosocial afecta tanto que estás teniendo un peor desempeño cognitivo. Les hicimos unas preguntas, como por ejemplo si habían tenido mayores problemas con su memoria, y las personas que eran positivas por COVID dijeron que sí, que se sentían peor de la memoria. En cuanto a la agresividad y la irritabilidad no hubo diferencia. Les preguntamos a las personas si se habían sentido confundidas, si estaban desorientadas en tiempo, lugar o persona, y las personas que tenían COVID dijeron que sí, que se sentían peor en cuanto a la desorientación y la confusión que los que no tenían COVID. Y las personas COVID positivas también dijeron que tenían muchos más problemas para hablar, escribir y comprender el lenguaje que las que no hubieran tenido COVID. Y estas diferencias sí eran significativas. También les preguntamos si habían tenido dificultades para realizar sus actividades diarias y las personas con COVID dijeron que sí habían tenido dificultades, más que las que no tenían COVID, pero no hubo diferencia significativa y no hubo diferencia en cuanto a la dificultad con los movimientos, reflejos y voluntarios. O sea que, en resumen, las personas con COVID y sin COVID reportan comparando antes de la pandemia hasta 2021, que sí tienen un peor desempeño cognitivo, ambos grupos, tanto los de COVID como los de no COVID. Nuestra hipótesis es que se asocia, entonces esa alteración cognitiva se está asociando a las características de la pandemia y a los efectos psicosociales y económicos de la pandemia. Y también al aislamiento, porque si tú te aíslas, entonces también es un factor de riesgo para deterioro cognitivo. Pero sí nos llama la atención ¿sí? De que las personas con COVID sí manifestaban sentirse mucho más desorientadas y con más problemas para comprender el lenguaje. Y bueno, entonces estos son resultados preliminares que seguimos estudiando. Y bueno, ya para terminar, esto era así el 2020, se reportó así el 2021 y continúa haciéndolo. Para poder sobrellevar el virus y la pandemia, si tienes síndrome post-COVID, tienes que buscar un tratamiento post-COVID. Ahora hay unas clínicas asociadas a la Caja del Seguro Social que son post-COVID, en la que analizan tu caso y te refieren a algún médico, dependiendo de lo que te esté ocurriendo, pero es importante que se trate el síndrome, ¿sí? Porque es un síndrome real, es algo que existe, no es solamente la imaginación de la persona, y puede tener muchas repercusiones en la vida diaria de la persona. Personas jóvenes, por ejemplo, como ustedes, que manifiestan tener el síndrome, no pueden estudiar bien, no pueden trabajar. Entonces está afectando también a toda la parte productiva de la sociedad, que son las personas más jóvenes. Y bueno, también la gente mayor está siendo afectada y también está afectando su productividad. Y esto al final afecta hasta la economía de los países. Hay que cuidar el sueño y la nutrición, dormir bien. Y si no podemos dormir y tenemos insomnio crónico, pues ir al médico porque necesitamos quizá una ayuda farmacológica o ayudas de otro tipo, y comer bien, comer sano, comer variedad de alimentos con muchas vitaminas y minerales, poca azúcar y poca grasa, lo que ya sabemos y lo venimos escuchando hace un montón de tiempo. Y también hacer ejercicio físico, a tener actividades recreativas, ¿sí? Esto era muy relevante cuando estábamos todos encerrados, que se le recomendaba a las personas
que por lo menos en casa hiciera algo. Ahora que podemos salir y ahora incluso salimos sin mascarilla y podemos hacer ya toda nuestra vida prácticamente normal, sigue siendo extremadamente relevante seguir nuestras rutinas de ejercicio físico y mantenernos eh, haciendo actividades que nos interesen, recreativas, hobbies, etc. Mantener nuestro cerebro estimulado. Ustedes están viniendo a la universidad, bueno, viniendo en un sentido figurativo, ustedes tienen clases y aquí mantienen su cerebro bastante estimulado, pero si ustedes tienen actividades extracurriculares es excelente. Y también mantener las relaciones sociales, porque esto es fundamental para todas las edades, ¿sí? Tener relaciones sociales fuertes y también practicar el altruismo. Y evidencia que dice de que estas prácticas altruistas incrementan el bienestar y además pueden tener entonces un efecto en la calidad de vida de la persona. Así que bueno, gracias chicos y chicas. Y ahora vamos a estar abiertas para preguntas, comentarios, discutir un poquito. Por aquí veo dos preguntas. ¿Tú las ves o las saco yo y las hago? Diana. Sí, sí las veo, profe. Dice, buenas tardes, profesora. Les escribe Angeli Marín del DCI. Ah, no. Esto. En preguntas y respuestas lo veo. Tengo un conocido Sí, que bueno. estuvo en UCI y que después de su estadía ahí tenía delirios, que los doctores estaban asociados con los militares y le querían hacer daño. Casos como este se tratan como un trastorno de estrés postraumático. Casos como ese se podrían tratar, dependiendo de cuánto tiempo dure, incluso como puede ser un episodio psicótico, ¿sí? Que es, todavía está como estudiándose esto de los episodios psicóticos asociados a COVID, porque no está totalmente claro que sea a raíz del virus, que puede tener una alucinación la persona. Puede ser que la misma situación de hospitalización, la misma situación de aislamiento incremente los síntomas o provoque en algunas personas síntomas psicóticos. Si la persona alucina y tiene alucinaciones de tipo paranoide, como parece que es este caso, esto pareciera que es una crisis psicótica, ¿sí? Así que debería ser, si esto le vuelve a ocurrir o no se le ha tratado, debería atenderse con psiquiatría, porque es importante que se aborde esto que le pasó. Ahora puede ser por la hospitalización, ¿no? Estaba delirante por todo el tema y tuvo ahí su manifestación psicótica. No quiere decir que la persona desarrolló el trastorno psicótico, ni mucho menos, pero en esa ocasión tuvo esta manifestación, esta crisis. ¿Es bueno hacer ejercicio después de tener COVID? Si la persona, por ejemplo, ya se siente bien, ya está recuperada y el médico o la doctora le han dado de alta, entonces la persona ya puede hacer ejercicio si se siente bien. Hay personas que estuvieron en cuidados intensivos o que estuvieron hospitalizadas que cuando se recuperan se les recomienda hacer ejercicio porque tienen que fortalecer los pulmones. Y si no hacen ejercicio, podrían tener un daño pulmonar de por vida. Entonces, una vez esa persona está recuperada y está dada de alta, sí es recomendable que haga ejercicio según las recomendaciones de su médico, pero es recomendable. Diana, para no escribir, digamos, en qué consistiría la estimulación cognitiva propiamente? Aparte del diagnóstico con MoCA o con cualquier, me imagino que habrá otras pruebas para hacerlo. Me imagino que es dependiendo de dónde los síntomas estén más exacerbados, pero más o menos hay algún programa integral o de cómo se hace. Ahora, profe, hay una... La evidencia, si la estimulación cognitiva, la intervención cognitiva funciona, está como estudiándose, ¿sí? Esa evidencia es una evidencia como con una potencia media baja porque no
se logra saber si fue a raíz de la estimulación que la persona mejoró, porque esos estudios requieren muchos años para saber si realmente eso tuvo un efecto. Se sigue estudiando porque en el caso del deterioro de las demencias los fármacos no están funcionando. Entonces se está estudiando muchísimo las intervenciones y lo que se ha visto es que las más fuertes son las que combinan diferentes cosas. Que la intervención cognitiva vaya combinada de ejercicio físico, por ejemplo. Y que también vaya combinada de control de las enfermedades crónicas y control de la nutrición. Entonces, estas intervenciones que son multimodales tienen mayor evidencia de que sí funcionan para mejorar la cognición de la persona. Ahora, ¿vamos a lograr detener el deterioro? Esa es la interrogante. No se sabe. No se sabe si van a ser útiles para detener el deterioro. Para mejorar la cognición en un periodo de 1 año, 2 años, sí, pero no sabemos si eso realmente va a llegar a incidir en el deterioro para que no se convierta en algo más grave. En algo crónico. Sí, y en el caso de COVID, la estimulación igual, es como que un abordaje multidisciplinario en el que se trate la nutrición, la cognición, de que se recomiende ejercicio, y a eso sí tiene como un mayor efecto. Por ahí hay un par de preguntas. No sé si logras leer. Sí, profe, las leo. Okay. ¿Es posible que las personas que tuvieron efectos secundarios adversos debido a la vacuna desarrollen los mismos problemas cognitivos que las personas post-COVID? Esto, la verdad es que está como que en estudio, ¿sí? Estos síntomas adversos de la vacuna, que sabemos que existen, pero en un mínimo porcentaje en comparación a todas las personas que se vacunan. Si la persona llegara a tener una patología vascular grave, puede tener síntomas cognitivos similares a las personas post-COVID. Sí puede tener. Si por algún motivo, por cualquier causa, tienes un problema vascular grave, puedes tener esos síntomas cognitivos. Sí. Aquí hay una pregunta en el chat, hay dos, dice, menciono que no se sabe mucho acerca de la pérdida del gusto y que este tema está siendo investigado, pero ¿qué se ha encontrado? ¿Por qué sucede esto? ¿Y podría esta pérdida del gusto tener repercusiones en la salud mental de la persona? Se sabe de que se afectan diferentes sistemas. La entrada al virus es por la nariz y se sabe de que esto afecta algunos receptores que tenemos y se va perdiendo, y lo mismo ocurre con el gusto, y se va perdiendo esta capacidad de procesar adecuadamente el estímulo gustativo o el estímulo olfatorio. Pero también se está estudiando ya hace un ratito de que no solamente es a nivel de estos receptores, sino que el daño podría ser un poco como en estructuras más, más profundas, digamos, del cerebro, no solamente que en la nariz, sino que pueden tener que ver con el bulbo olfatorio, estructuras que ya empiezan a procesar estos sentidos, estos estímulos. Puede tener repercusiones asociadas a la salud mental en el sentido de que si la persona no puede sentir el gusto a la comida y no puede oler, puede empezar a desesperarse, a estresarse y a deprimirse. ¿Sí? Y sí puede afectar la salud mental de la persona. Ahora, si esta persona tiene además de eso graves afectaciones neurológicas, también puede tener síntomas psiquiátricos, y no solamente porque se siente mal porque no puede oler y no puede probar, saborear los alimentos, sino porque tiene afectación neurológica, porque tiene una inflamación sistémica, porque tiene afectación en las neuronas en general. Entonces, puede ser un cuadro como completo. El virus puede haber afectado su sistema nervioso tanto que tiene como consecuencia patologías psiquiátricas y también patologías a nivel de estímulos sensoriales. Pero también puede ser depresión de que no puedo oler y eso me está desesperando.
curioso que señalaste que el virus entra por la nariz. ¿Eso es así? Porque hay mucha gente que usa la mascarilla aquí en la boca nada más. Y las autoridades insisten en cubrir nariz y boca. Claro, una de las principales vías de entrada es la nariz. Mm. Aquí hay otra pregunta que dice, en la parte de preguntas, es que hay preguntas en el chat y en preguntas y respuestas, dice, ¿el ejercicio físico beneficia a la memoria a largo plazo? Por ejemplo, para cuando estemos mayores, la información mayor, ¿no? La información se pierda menos rápido. Sí, claro que sí. El ejercicio físico beneficia a la memoria a corto plazo y a la memoria a largo plazo. El ejercicio provoca que se oxigene el cerebro, ¿no? De que haya mayor flujo sanguíneo, de que el cerebro tenga más oxígeno, se combate un poco esto de la inflamación y del estrés en el cerebro. Gracias al ejercicio físico. Entonces sí tiene muchos beneficios para la memoria a largo plazo. Ok, y ahí creo que tiene un par de preguntas para ir cerrando, que dijimos que a las 7:15 para que fuera una hora. Ahí hay 2 preguntas más, pero ahora sí en preguntas y respuestas. Creo que eso la puedes ver o quieres que las lea. Sí, las veo, profe. Ok. Buenas tardes. Quería hacer el comentario de que a raíz del COVID-19 algunos pacientes han experimentado casos de fantosmia. Me parece que esta al tiempo va desapareciendo, pero existen casos en los que no. ¿Conoce algún caso de fantosmia en Panamá? Y si conoce, ¿cómo suelen responder los pacientes mientras y después pasan por ese periodo donde todo lo que huelen o saborean les huele o sabe mal? En Panamá, reportado, yo no lo he visto, no lo he escuchado, reportado así como que vaya a salir en un estudio, vaya a salir en un... Acuérdense que en Panamá esto está empezando a estudiarse y hay muy pocos estudios al respecto. Sí lo he escuchado como a nivel de conversación, ¿no? De que las personas no es que, hay algunas personas que no es que pierden olfato, sino justamente de que el olfato se les distorsiona. Y lo que les ocurre es esto mismo que estábamos comentando. La persona se deprime. La persona, especialmente personas que, por ejemplo, disfrutaban mucho la cocina, disfrutaban mucho los olores de las cosas, por ejemplo, personas que disfrutan mucho del café porque huele rico, de la cocina, de los olores. Estas personas se pueden llegar a deprimir y poner muy ansiosas si sufren de estas alteraciones en olfato o gusto. Pero, de nuevo, esta es una alteración de que si no se te quita, lo que se recomienda es que si no se te quita la anosmia o la fantosmia o lo que sea que te esté ocurriendo, debes ir a atenderte con un especialista. En este caso sería, por ejemplo, con un otorrino. Porque ya 1 mes, 2 meses, 3 meses después debería estar volviendo a la normalidad. Y si no vuelve, hay algunos ejercicios que te pueden enviar para probar, para saborear, para oler, y esto puede ayudar con la recuperación. Pero si lleva mucho tiempo la persona teniendo estas alteraciones sensoriales, debe ir a atenderse con un especialista. Creo que la profe Melba se desconectó, pero vamos a seguir. ¿Es posible que post-COVID tengan un cambio en su alimentación? De ser así, ¿es normal o es algo poco común? Tengo un familiar que tras tener COVID he observado que mantiene una conducta de no querer comer demasiado, quizá descuidándose. Sí, puede ser común. Acuérdense que uno de los síntomas asociados al post-COVID es la fatiga, el cansancio. Muchas personas refieren incluso sentir un poco como de náuseas. Entonces puede afectar su alimentación. Si estás con mucha fatiga, con mucha náusea, no vas a querer comer. Y si encima de eso está afectado a nivel sensorial de que no prueba bien los alimentos, no los huele bien, se puede perder el apetito. Sí puede estar afectado esto.
Y de nuevo, vamos a esperar un tiempito pensando de que, bueno, puede volver, digamos, a la normalidad según las recomendaciones médicas, pero si no vuelve, es importante atenderse, es importante ir al médico y comentarle lo que está ocurriendo, porque no se puede seguir así por muchos meses, porque empieza entonces a afectar la salud mental de la persona. Bueno, chicos, si nadie más tiene ninguna pregunta, fue un gusto estar con ustedes hoy. Vamos a vernos en psicofisiología y vamos a hablar de COVID. En algunas clases de psicofisiología hablaremos justo cuando estemos hablando de olfato, de gusto, porque vamos a hablar de estos sistemas sensoriales desde el inicio, desde cómo se procesa el estímulo hasta cuando llega al cerebro y ya interpretamos lo que estamos percibiendo. Y ahí hablaremos un poquito más de COVID y también hablaremos de memoria y de todo lo demás. Así que nos veremos pronto, que estén muy bien, cuídense mucho y pronto tendremos nuestra clase presencial. Saludos.